Un programa totalmente pensado fuera de la caja. Vamos a hacer algo totalmente distinto que no habíamos hecho. Vamos a arrancar sí con un vinazo, un Carmener de la línea Gran Reserva de Tarapacá. Un Carmener como tiene que ser, de enciclopedia. Y ahí nos vamos a cocinar con un grande, con un amigo de la casa, con un cocinero, un chef que ha estado muchos años viviendo acá, es venezolano, es Sumito Esteves y nos va a enseñar a hacer la arepa venezolana con un toque chileno que vamos a aportar desde acá. Y vamos a cerrar con una conversación alrededor del ron, una conversación alrededor del ron venezolano. Así arranca Vinos Tapas Cócteles. ¡Chao! Carmener cepa que ya sabemos, hemos usado en Chile como bandera. El Valle del Maipo hace muy rico Carmener también. Y tenemos ahora un Tarapacá Gran Reserva que vamos a probar hoy. 13.5 grados de alcohol, lo que significa que es, para nuestra realidad, bastante moderado. No es un vino muy alcohólico. Tienes acá, por supuesto, Carmener, color carmín, colorazo precioso. Acá hay fruta y seguramente hay mucho más. Vamos a ver qué hay. Acá hay madera, hay 8 meses de madera, hay una mezcla de barricas francesas y americanas, pero siempre manda la fruta. Es muy jugoso. Acá, ojo, en general todos estos vinos, 13.5, 14, 14,5, vinos que ya van subiendo el alcohol, siempre cuidar mucho la temperatura, que estén fresquitos. Yo la estoy tomando, te diría que a unos 17, y esa es la temperatura ideal para este tipo de vino, 17, 18 máximo. Hay que cuidarlo, si no, acuérdate, el alcohol es volátil y recibes una bofetada de alcohol en la cara y no quieres eso. Este es un Carmener perfilado, muy de enciclopedia. La típica acidez baja pero fresco, muy marcado hacia la fruta roja, hacia las especias y algo de fruta negra también, pero sobre todo especiado, rico, jugosito, envolvente, pero no es un vino tánico, no es un vino muy potente, por lo tanto es un vino muy amable y a la vez versátil. Acá vas con pastas, vas con vegetales grillados, vas con carnes blancas, vas con cocimiento. Va muy bien con muchas de la cocina chilena. Piensa en la región centro, ¿no? O sea, desde una cazuela, porotos granados si quieres también, charquicán, por ejemplo, todo ese tipo de historias, algunas legumbres, va muy bien. Este vino con la empanada de pino, perfecta también, ¿cierto? Es un guiso. Nos vamos a lo prometido, porque no voy a estar solo, voy a estar con un tremendo chef que todo el mundo adora, respeta y admira, y viene a continuación. Hoy día tenemos un programa especial, vamos a hacer una especie de abrazo entre Chile y Venezuela. Pueden ya imaginar si tenemos, por ejemplo, una harina de maíz cocida para hacer arepas, y el responsable de esta receta que te va a encantar es el gran cocinero venezolano y amigo además de la casa, amigo mío, Sumito Esteves. Y llega el aplauso, la ovación. Querido amigo, ¿cómo estás tú? Un honor tenerte en mi canal por primera vez. Yo te sigo, obviamente, en tu canal y siempre te veo con este delantal y digo yo, ¿qué me iba a imaginar yo que iba a tener puesto el delantal famoso de Daniel Grede? Y hoy día vamos a hacer entonces, para que lo puedas contar tú, lo puedo contar yo también, va a hacer Sumito la arepa venezolana con sus secretillos, y además vamos a rellenarla con una carne mechada o desmechada. Una receta bien chilena, con tomates además, unos tomates, mira, espectaculares, que están hermosos, que son de la huerta del Guairao. Así que te voy a dejar a ti, solito con la audiencia, y después vamos a comer y a tomarnos algo, ¿vale? Necesito un bol, ¿eh? ¿Tienes un bol? Aquí hay uno. Acá está. Perfecto. Bol ahí, y te voy a traer el roncito también. Nos vemos. A ver, bien, para hacer arepas es bastante fácil si se siguen algunas reglas.
La primera es colocar primero el agua. Una vez que uno coloca el agua, le coloca la sal y como quede desalada el agua, así quedará nuestra preparación. La mezclamos, probamos el agua, a ver qué tal está de sal. Está perfecto. Y ahora le vamos agregando la harina de a poco. Por eso me gusta a mí también primero el agua, porque permite ir agregando la harina hasta que obtengamos la textura que deseamos. Simplemente van agregando harina precocida de maíz, así como ven que estoy haciendo acá, y al agregarla de a poco, además no van quedando grumos. Y simplemente van agregando harina, tal como ven que estoy haciendo acá, en el agua, hasta obtener una textura que ya les voy a mostrar, que es una textura como parecida a la de la plastilina. Y el segundo detalle es la textura que tiene que tener nuestra masa una vez que terminamos de agregarle la harina. Entonces, ahí pueden ver que prácticamente ya tengo una textura de masa a la que le falta apenas, pero cuando digo apenas, un poquito así de harina. Y entonces el error que hay que evitar es colocar mucha harina al principio, que uno diga, bueno, ya esto parece una masa, porque ya va a tender a ir secando más todavía con el tiempo. Para hacer una arepa hay como muchas variaciones, como todo en la vida. Como me gusta a mí, que se parece como una especie de platillo volador. Entonces uno lo que hace es que agarra una bolita, dependiendo del tamaño de la arepa que quieras hacer. Vamos a hacer una, digamos, no muy grande. Haces una bolita, la mezclas así como la tengo acá, una bolita. Y una vez que hacen la bolita, digamos, la van como aplastando un poquito, pero que les quede gruesa. Es decir, al final les va a quedar como un pequeño platillo volador, como les digo yo. Si no se quiebran las orillas, es porque quedó bien. Si se quiebran las orillas, voy a exagerar un poco con una para que entiendan qué significaría que se quiebren las orillas, que quedara así, como quebradizo cuando la están haciendo, es porque está demasiado seca. Y en ese caso no hay problema, simplemente le agregan un poquito más de agua a la masa. Y el siguiente paso, después de este, es pasarlas, en Venezuela lo llamamos budare, que es una plancha, pero también puede ser una grilla. Aquí tenemos 4 arepitas que hicimos. Como les digo yo, a mí me gustan así gorditas. Una vez que tienen las arepas, ustedes, bueno, obviamente nosotros le pusimos un poquito de aceite aquí a esta plancha, a esta grilla. Ese aceite en este caso fue aceite de oliva. Simplemente la vamos a colocar aquí, ¿oyeron? Pero que no sea a muy alta temperatura, porque la idea aquí es simplemente como marcar. Entonces simplemente cuando ya esté bien marcadita la arepa por cada lado, y cuando ya la arepa esté, que ya la haya podido voltear, pues vamos al horno, un horno que esté como en el orden de 180 grados, y aproximadamente unos 15 minutos se pueden llevar al horno, 15, 20 minutos, y ya va a estar lista la arepa para rellenar. Miren, aquí las tengo. De hecho, uno siente claramente que se hizo como una peliculita en la superficie donde estaba la grilla. Y yo aquí voy a decir una barbaridad para muchos venezolanos, pero a mí me funciona perfecto. Y como yo lo que quiero es que esto lo pueda hacer cualquiera, se los comento. Cuando uno tiene una arepa así precocida y la deja así, ella, digamos, perfectamente se puede recalentar cuando llegan los invitados. Prende el horno y justo antes de meterlas al horno, agarre la arepa, métala en agua, pero literalmente dentro de agua. Agarra un bol con agua, 30 segundos, que agarre algo de hidratación así directamente en agua, la saca y la mete al horno a 180 grados 20 minutos y les van a quedar impecables y listas para rellenar. Lo que es una ventaja porque entonces uno puede tener parte del trabajo prehecho y cuando llegan los invitados uno simplemente hace la parte más fácil, que es simplemente meter una bandeja al horno como voy a hacer yo en este momento. Este relleno que yo voy a colocarle acá es uno que a mí me gusta particularmente mucho, que no necesariamente es tradicional, entre comillas de autor, aunque al final simplemente es un relleno de tomate con carne. De hecho, tengo acá una carne chilena a propósito. Yo le dije a mi querido Daniel Greve, Daniel, consígueme mechada chilena, para que ustedes entiendan que es tan universal como el relleno que ustedes le quieran poner. Y tengo estos tomates simplemente espectaculares que no sé ni por dónde empezar, así que simplemente voy a agarrar uno de ellos, cualquiera podría ser. Voy a cortar como unas especies de ruedas gruesas, cuando digo gruesas que tengan al menos
no sé, un centímetro de grosor. Con esto basta. Le vamos a colocar un poquito de sal y tan sencillo como dorarlo con un poquito de aceite de oliva y luego sí desglasar, o más que desglasar, flambear con un poquito de ron. Pues, listo. Aquí las tengo. Miren, les voy a mostrar un problemita que tuve que no es grave, pero que es que muestra mucho. Están listas, uno sabe cuando las arepas además están listas porque suenan un poquito huecos. Oigan esto. Ese sonido es muy de arepa lista, cuando está así. Pero vean que quedó quebradiza el orillo de la arepa. Eso fue falta de agua. Ya tiene que quedar totalmente lisa como... Y eso es simplemente porque me apuré y al final no le di el tiempo de ponerle un poquito más de agua y quedar un poquitito más aguada la arepa. Una vez que la tiene uno así, es cuestión de rellenarla. De nuevo, hay como escuelas de escuelas con la arepa. Hay gente que le gusta simplemente sacarle la masa y dejar como una capita. A mí me gusta con mi masa, eso ya depende de cada quien. Y aquí lo único que vamos a hacer es ponerle tomate a nuestra arepa, un rico par de tomates con el ron. Y le vamos a poner carne mechada, como la tengo acá. Y al final, esto que yo tengo acá, viene siendo una arepa venechilena. Bueno, y las arepas son para compartir. Vente, Daniel, ahora sí. Y además que uno no llega con las manos vacías, ¿eh? Mira con lo que llegaste. Roncito venezolano, por supuesto. Entonces esto era tomate al ron, ¿verdad? Con la carne mechada. Siente el ron, ¿no? Y acá empieza a chorrear. Siempre una buena señal. Sí. Bueno, querido, ahora a disfrutar. Uno siempre llega a la mejor parte. Y además, bueno, comer, compartir, reunirse, disfrutar, ¿cierto? Y aprovechar los espacios. Yo te invito a la terraza ahora. Vamos. Nos tomamos un roncito y conversamos. Buenísimo. Easy as pie, lemon, apple or cherry. Esto es lo que yo quería. Un ron, mira cómo suena. Un ron conversado con zumitos té. Ron Y no cualquier ron, ¿eh? No cualquier ron. ¿Sabes tú que este ron en particular, que es Santa Teresa, y esta edición, ¿cierto? En la 1796, se hizo para el bicentenario de la casa cuando cumplieron 200 años. Ah, Esto sabía. fue un desafío hasta la cuarta generación, esto fue un desafío de ellos diciendo necesitamos celebrar como Dios manda, necesitamos un super ron para celebrar 200 años y los maestros destiladores tuvieron que ir a trabajar en esto. Y este es una mezcla que tiene de rones desde 4 años a 35 años de maduración y además en sistema solero, o sea, pasa por barrica, Sí. pasa por el sistema solero que es casi una pirámide y va bajando. Me y va- impresiona Sube. todo lo que sabes, Daniel, de ron favor. venezolano, bravo. Por favor. Qué bueno, poca gente sabe todo este cuento. Sí, maravilloso. Salud, Además ¿eh? que quería hacerlo Maravilla contigo, estar contigo acá. No, por favor. Imagínate qué placer. Además que nos conocemos hace tanto tiempo. Yo creo que no mucha gente sabe, pero cuando tú estabas en el gourmet y yo estaba en el gourmet, esto era el año 2004, yo creo. Más o menos, o sea, tú y yo debemos Sí. conocernos hace casi 17, 20 Sí, años o 17, algo así. 18 años, increíble. Tú Muchos fuiste, años tú fuiste de amistad. gradualmente llegando a Chile y finalmente te quedaste y tienes un proyecto. Me gustaría que hablaras también de lo que es Sumo Gusto. Bueno, mi esposa y yo siempre hemos tenido emprendimientos juntos, restaurantes, escuela de cocina, tuvimos en Venezuela 2 escuelas de cocina, 2 restaurantes. Cuando decidimos emigrar a Chile, al principio yo trabajaba para INACAP. Y una vez que más o menos nos dimos cuenta de que ya nos quedábamos, decidimos emprender y con socios de acá chilenos montamos Sumo Gusto.
Y la verdad que su gusto ha sido una satisfacción enorme ahí en Providencia, porque es lo que uno llamaría como lo que los americanos llaman comfort food, o sea, cocina casera, bien hecha. Yo al principio empecé con un concepto que era como chileno-venezolano, no 100% venezolano, pero una amiga mía me dijo una cosa muy sabia, me dijo, tú eres venezolano, no inventes. Ella sabe que yo admiro mucho al chef peruano Gastón Acurio y me lo dijo. Me dijo, ¿tú te imaginas a Gastón Acurio que le toque emigrar y que se ponga a hacer otra cosa que no sea peruana? Y al final son platos, digamos, poco tradicionales, digamos, muy tradicionales de mi país, pero poco conocidos fuera de Venezuela. Porque fuera de Venezuela la comida venezolana que se conoce es como la más rápida, la arepa, el tequeño, la cachapa, que vienen a ser las torticas de choclo. Entonces al final quien va a Sumo Gusto tiene la posibilidad de comer platos que se salen un poco de la norma de lo que uno normalmente ve hoy en día. Además que tengo platos de todas las regiones. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita que tengo una degustación del mar, en varios tiempos. Del extremo oriente tengo un plato maravilloso que poca gente hace en restaurantes, que es el corbullón, y es una historia fabulosa, porque en el extremo oriente venezolano, en el mundo del mar, hacia el extremo oriente venezolano, llegaron dos migraciones muy curiosas. Los corsos, desde Francia, llegaron en algún momento, Córcega, y por otro lado, hindúes que llegaron por Trinidad. Migración que había llegado a las islas del Caribe donde había habido hindúes, Trinidad y Tobago, etc. Y estos indios bajaron a Venezuela en algunos casos. Entonces, algo de tu ADN ahí también. Sí, ¿no? porque Claro. mi mamá es de India. Claro. Entonces hay un plato tradicional del ¿cómo se llama? Del oriente venezolano, que es un pescado que se cocina en leche de coco con curry y se le ponen bolitas de maíz, de harina de maíz con aliños. Ahora, es un sincretismo fabuloso, porque el hecho de que esté esta salsa de curry con coco es inmigración de la India que vino por Trinidad. El hecho de que tenga las bolitas de maíz es cultura americana. Exacto. Y el hecho de que se llame ese plato corbullón es lo más curioso, porque en realidad es un galicismo de corbullón, o sea, de caldo corto, como se dice en francés, a los caldos de cocción. Entonces ahí está lo de cos. De los corsos. América además es un continente repleto de migraciones y unas muy curiosas. Por ejemplo, no mucha gente sabe que en el sur de Brasil, aparte de haber muchos, por ejemplo, alemanes, hay muchos polacos e italianos. Y en Perú, aunque no se nota tanto, porque uno habla más del chifa por los chinos o del Nikkei por los japoneses, también hay una influencia italiana desconocida. Claro. Y que Acurio, de hecho, la replica en uno de sus menús de degustación cuando estaba en Astrid Gastón, el antiguo que está en Miraflores, y hace un menú tributo a esa inmigración italiana. Y yo creo que nos vamos a ir acercando cada vez más, por ejemplo, a la arepa, y uno lo va a ir probablemente adoptando, ¿no? Como otras recetas que han llegado afuera, la causa. Todos los países cuando empiezan a tener emigración, o sea, cuando empiezan a haber grupos migrantes importantes, lo primero que se conoce de ese país en términos gastronómicos es aquello que sea rápido de hacer, y de poca inversión. Es decir, el concepto de comida rápida del país es natural, pero no es la cocina del país. Pero lo natural es que eso sea lo que sucede. Me explico. ¿Qué es lo más conocido de Italia? La pizza. Pero obviamente Italia es más que pizza. ¿Qué es lo más conocido de México? El taco. Nuevamente estamos en la misma situación. Entonces es natural que el gran plato bandera de mi país termine siendo la arepa. Oye, Sumito, muchas gracias por estar en Vinos Tapas Cócteles. No hicimos cóctel hoy día a propósito porque era mucho más interesante, creo yo, dedicarlo unos minutitos a conversar y a disfrutar de un rico ron venezolano, además con tradición, con historia y con raíces. Tuvimos hasta invitado especial. Sí, y Totoro ahí, bueno, él ya no toma, lo dejó. Pero se porta muy bien. Salud, Sumito. Muchas gracias. Salud, querido. Bueno, y ustedes nos bebemos próximo jueves, 17 horas, como siempre. Sigan a Sumito, suscríbanse también al canal. Es fácil buscarlo, ponen Sumito Esteves o ponen Sumito, yo creo que llega directo. Sí, el canal mío es Sumito Esteves Chef. Muy fácil. Activen la campanita. Acá también, si no están suscritos, activen la campanita. Y van a poder recibir las notificaciones cada semana. También compartir
comentar y darle like, que siempre se agradece porque así hacemos crecer las comunidades que estamos acá. Salud. Salud.